mejor lo hablo yo, como quieras. ¿Eh? Vale, vamos a empezar. Tú, da pie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy, como podrán ver, les he cogido el testigo a Irene de Frutos y a Esteban Novillo porque no me puedo resistir. Yo no me puedo resistir a Juan José Alonso Millán, comediógrafo, y entonces he querido venir aquí para charlar un poquito con él. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho verte. Igualmente, hacía mucho que no nos veíamos. Ya sabes que te admiro mucho. Yo, es mutuo, total y absolutamente. Bueno, Juanjo, con Irene y con Esteban estuviste hablando de Sí, tu porque etapa. llegamos a la conclusión de que había que contar un poco el qué significaba la propiedad intelectual y qué significaba la sociedad de gestión, que era la sociedad de autores, porque no creas que la gente sabe muy bien de qué trata esto del derecho de autor, de que la comida de los autores, como es lógico que es un invento de principios del XIX, que lo inventó un francés que se llamaba Beaumarchais, que inventó las sociedades de gestión, o sea, la propiedad intelectual, que es que antes los autores tenían que vender sus obras para poder comer. Claro. Y claro, ahí estamos a despensas de lo que el empresario o el editor quería dar. Se da el caso peregrino que yo pongo siempre de ejemplo de Mozart, que es ahora mismo el autor que da más dinero en el mundo, Mozart. el que más se toca, sí, Mozart. Bueno, pues Mozart cuando muere, que además muere muy joven, como sabes, no hay dinero para enterrarle, ni él tenía, y a la fosa común. Madre mía. Eso Viena aún no se lo ha permitido, es vamos, increíble. no lo ha pagado bastante porque, fíjate, un genio como este, pues no hubo dinero, porque no tenía dinero ni para ser enterrado. Pero es el mismo caso de Cervantes, Eso el te iba a mismo decir. caso de Lope, de Calderón, aunque eran curas y demás, pero como no existía eso, o Shakespeare, que también era, aunque este vivía mejor porque se casó con la hija de un empresario y ya tenía otro trato con el público y demás, pero tampoco, fíjate, un genio como Shakespeare y todas las obras, el dinero que han dado, ahora fíjate lo que sería, pero en cambio en aquel momento, pues fíjate lo importante que ha sido para los creadores del arte, la música, el teatro, el cine, la televisión, todos los creadores que tienen su derecho de autor gracias precisamente a estas sociedades de gestión y a la propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual. Entonces, Juanjo, con Irene y con Esteban estamos hablando de la SGAE, la Sociedad General de Sí, Autores. yo te conté cómo funcionaban las GAE, cómo empecé yo, que era naturalmente por votación, que los mismos autores, los compañeros son los que te eligen por un periodo de 4 años, ¿verdad? Y que yo entro con la candidatura con Víctor Ruiz Iriarte, con Federico Moreno Torroba, con López Rubio, y yo entramos los 4 para estar 4 años. Víctor se va, Víctor Ruiz Iriarte presenta la dimisión como a los 2 años porque no pudo luchar contra una serie de músicos que había ahí, que eran unos músicos metidos ahí en el Consejo de Administración porque tenían votos, porque hacían eso de la rueda, que yo me pongo yo te pongo a ti, tú me pones a mí, y eso hacían en las discotecas y en las radios y en todos los sitios. Claro, lo que ahora se llama a dedo, elegían a dedo, ¿no? No, a dedo, dicen los consejeros. No, eran votos. Eran los mismos ¿Y lo de la compañeros rueda? que te eligen. Entonces, lo de la rueda no lo he Sí, entendido. pues yo te lo explico. Por ejemplo, esto nace... Perdona, hija. Nada, no te preocupes, bebe un Es poquito el de agua si invierno quieres, este. ya que es matador. Esto nace, la rueda se llama porque nacen las orquestas. En las orquestas, entonces, uno se ponía las canciones de un amigo suyo y el amigo suyo del otro, y esto vale, se llamaba la rueda. las Eran el canciones. derecho, que no se tocaban ni nada, era mentira, pero porque para cobrar el derecho de autor tenías que hacer una hoja de programa de lo que tocabas, y eso lo dabas a la sociedad de autores. Vale, Y la sociedad de autores repartía ese dinero.
Y la rueda viene porque las orquestas hacían eso. Yo te ponía a ti, tú me ponías a mí, y así, esto era la rueda. Pero luego eso se hace en las radios, se hace en las televisiones, se hace en todas partes. Y claro, había que combatirlo, pero no había manera porque estaban dentro, que eran los consejeros. Víctor Ruiz Guillarte se cansa de aquella lucha que luego se arregla en tiempo de vicepresidente, ahora te contaré. Y en ese sentido, él no puede luchar o no tiene ganas de luchar y deja la presidencia, y entonces entra el vicepresidente, que era Federico Moreno Torroba, que nada más y nada menos que el autor de Luisa Fernanda, por ejemplo, un viejecito maravilloso, estupenda persona, que de viejo tenía solo la edad, porque luego era un tío sensacional, que me decía a mí, yo, Juanjo, que he viajado en avión con el brazo fuera, me decía. Sí. Fíjate el tío, era estupendo. Me decía unas cosas, dice, Madrid ahora ha cambiado mucho, no es lo que era antes. Antes cogías el tranvía en Sol y subía a Falla. Claro. Un tío estupendo, graciosísimo, aunque tenía, yo qué sé, 90 años, pero era un tío muy simpático, muy divertido, y me puso a mí, me propuso en el consejo, y así salió, porque yo era el más joven de todos los consejeros que había, y ya que yo soy muy mayor, pues cojo al más joven. Bueno, sería por pues algo más, hasta imagino. aquí más o menos una síntesis de lo que conté el otro día a Inés. Siguiendo la historia de que queríais que yo os contara sobre mi paso por la SGAE, yo estuve de vicepresidente y cuando ya nos tenemos que remitir a la muerte de Moreno Torroba, como es lógico, ya era un señor muy mayor, pero de todas maneras viajaba al extranjero, hizo una vida muy, no obstante, pues claro, era lógicamente por la edad, pues tuvo que acabar su vida. Y entonces yo también decidí dejarlo porque yo ya no pintaba nada, ya tenía 10 años de vicepresidente. ¿10 años? Sí, 10 años. Además, de vicepresidente, aquello que comento siempre, que como me han convencido a lo largo de mi vida de tú ven aquí que no hay nada que hacer, pues a mí también me convencieron así, mentira, porque como te contaba, tuve que hacer muchísimas cosas. Tengo que agradecer mucho aquella época de los que hacían la rueda. Eso se arregló gracias a que entonces era consejero delegado, era del Ministerio de Cultura, porque la Sociedad de Autores pertenece al Ministerio de Cultura, es una sociedad paraestatal y está bajo la tutela del Ministerio de Cultura. La prueba está que en mis tiempos, luego se cambió, pero en mis tiempos había 2 delegados siempre en el Consejo del Ministerio, cosa que nos venía muy bien porque así ya teníamos de antemano, claro. No había que presentar nada porque había unos consejeros. Luego ya cuando yo me marché, ya que se quitó los consejeros para que no hubiera nada, tocar al ministerio y esas cosas, y me parece un error porque la fuerza que tenía la SGAE entonces venía mucho por la parte del ministerial, pero ya esto es otra historia y te cuento lo que yo viví y entonces estábamos muy cómodos con ese respaldo que teníamos del ministerio. Bueno, entonces, a la muerte de Federico, yo naturalmente, pues dije, ya que no pinto nada, me voy y tal, pero entonces no, porque el Consejo dijo que había que buscar entre el sustituto y de momento al vicepresidente. ¿Quién era al morir el presidente? ¿Quién era el vicepresidente? Pues el tonto de turno que era yo y vicepresidente. Luego, naturalmente, tuve un tiempo de vicepresidente, pero no honorífico, sino simplemente como sustituto. Pero el Consejo es el que votaba entonces. Y el Consejo me votó a mí otra vez. Pero yo ya tenía como 40 años, o sea que ya era un señor muy mayor. Ya tenía 40 años y ya no tenía más remedio cuando los amigos y los consejeros, que sean 30 y tantos, de todas las modalidades de los sinfónicos, de la música sinfónica, la zarzuela, el cine, el teatro, la televisión, todo estaba representado ahí en el Consejo. ¿Cuántos años estuviste de presidente de la SGAE? 10, otros 10. ¿Otros 10? 10 de vicepresidente y otros 10 de presidente. 20 años total en la SGAE. Sí, 20. Bueno, entonces pues dijeron, pues nada, presidente. Yo ya vi lo que se me venía encima, pero ya la verdad es que yo no pude negarme porque, claro, era lógico, eran ya todos amigos, ya los conocía a todos, era una gente estupenda, ahí conocía gente maravillosa, porque te tengo que decir que mis años que pasé en la SGAE han sido casi los mejores de mi vida. Sí, porque
Era una cuestión de prestigios estar en la SGAE. Hombre, nosotros, digo nosotros, los presidentes y vicepresidentes, nunca tuvimos sueldo, por ejemplo, nada, nada en absoluto. Hombre, yo sí tengo que agradecer a mi paso por la SGAE el viajar. He viajado muchísimo y eso sí, porque las sociedades mundiales te invitaban, naturalmente, a Nueva York, o a China, o a Japón, o a Europa, no te quiero contar. O sea que tampoco le costaba dinero a la SGAE el que yo viajara como presidente, porque había siempre congresos, había siempre intercambios culturales, había siempre estas cosas, y eso sí, he viajado mucho, que de otra manera en el mundo casi lo he recorrido dos veces. Quiero decirte que hubiera costado tanto dinero, pero sueldo, nosotros no hemos tenido nunca sueldo, ni como vicepresidente ni vicepresidente, jamás. Luego ya, cuando yo me fui ya la cosa cambió muy distinta, como ya sabéis, entre otras cosas, por los periódicos. Pero yo te cuento el periodo que es recoger el fruto de los anteriores presidentes, jamás tuvimos sueldo, porque lo consideramos como una cosa honorífica y era la verdad que era una cosa que tenía mucha fuerza intelectual, estaba muy reconocida por todos los estamentos y todo el mundo ante la sociedad de autores, la verdad es que no se veía como una sociedad que lo que quería era cobrarse el dinero. Ya procurábamos que la imagen que había que dar era una imagen totalmente distinta. ¿Por dónde venía de distinto? Por la cultura. Entonces, ante eso, esa palabra horrible de que es la cultura, pero da mucho miedo siempre a la gente. Y entonces no éramos una sociedad que iba a recaudar como fuera y a quitar el dinero de los que tenían una radio en un bar ni esas cosas, sino se veía de otra manera que luego ha pasado distinto también. Pero bueno, nos preocupaba mucho dar una imagen siempre del pan del creador, de que esto, y la gente colaboraba pues siempre el que podían, pues de una manera sin tener que ir a los tribunales, porque tampoco se podía gobernar yendo a los tribunales. No era una labor fácil, pero había que hacerla con mucho tiempo. Por eso yo te decía que la labor en aquel caso del Ministerio, como de la Policía, como de la Guardia Civil, entonces, que eran los que, fuera de España además, eran los que velaban porque se cobrara el derecho de autor. Había que tener en cuenta que nosotros teníamos, cuando digo nosotros, la sociedad de autores, tenía que repartir ese dinero a América, a Francia, a Inglaterra, porque claro, la reciprocidad es lo que hacía que luego el dinero nos viniera a nosotros. Pues claro, nos venía de Argentina muchísimo, en aquella época, de México, toda América, Portugal, eso como de habla hispana o portuguesa, que es lo que más se hacía, pues fíjate, pues la música es tanto española, pues como pasaba con el tango en Argentina, o como pasaba con las canciones, las rancheras mexicanas, que era un dinero que venía y había que eso cuidarlo, figúrate. Por lo tanto, había que cuidar tanto el dinero que se traía de España al extranjero y al revés, para la reciprocidad, que es lo que se cobraba. Por eso era el viajar tanto y el dar los demás hacían lo mismo, pero nosotros teníamos que dar, era España, y teníamos que pagar el tango, y teníamos que pagar las rancheras, y en América la música del cine, teníamos que pagar el cine. Claro. Todo lo que se recaudaba en España, eso es lo bueno que tenía la sociedad en cuanto a recaudación. Por eso, prescindir de la sociedad un autor no podía, por una razón, no porque podía cobrar aquí en España, sin sociedad de autores, por supuesto, pero la sociedad de autores luego cobraba el 3% de administración al autor. Y entonces podía el autor decir, pero ¿cómo cobrabas? Primeramente en todos los pueblos de España o en todas, y sobre todo en el extranjero. No, claro, ¿Cómo ibas a cobrar? Claro. ¿Cómo ibas a cobrar de China? ¿Cómo ibas a cobrar de Buenos Aires? Era imposible si no tenías una sociedad. En tanto, la sociedad de autor es un invento maravilloso y es un invento estupendo, que no es una cosa individualista que dice un señor, pues yo tengo mi agente y cobro con mi agente. En algunas cosas de teatro, si eres muy importante, te puedes permitir ese lujo, pero de todas maneras, ¿quién te cobra en el extranjero? ¿Y quién? Porque a mí me ponen una comedia en Moscú y al mes siguiente estoy cobrando lo que está saliendo en Moscú. Claro, sí. Es decir, y en música no digamos que es importantísimo todo lo que se toca de música. Fíjate que también otro día te contaré cómo se cobra el derecho de autor, que es importante saberlo, que la gente no lo sabe. Es decir, si tú están tocando una canción tuya en un bar, ¿cómo cobras eso? Claro, pues eso otro día lo contaré porque es importante de contarlo, porque la sociedad se divide en gran derecho, que gran derecho se llama el teatro,
el teatro de la música sinfónica. Y luego el pequeño derecho, que entra todo. El pequeño derecho entra, como te decía antes, un disco que están tocando en un pueblo de Segovia y estás cobrando tú el dinero aquí en Madrid. Quiero decirte cómo se toca eso. O lo que se toca en la radio, lo que se toca, fíjate en la música que hay en la radio continuamente, todo eso se lo cobra la sociedad de autores, las discotecas, todo. Quiero decirte que eso sí conviene contarlo. Claro, porque ¿y eso cómo se controla? Cuéntanoslo ahora. Pues entonces te lo cuento ahora. Sí. Eso es más complicado. Primeramente, en las radios, que es donde más música se toca, mucho más que la televisión, porque ahora la televisión casi todo es palabra, de música hay muy poco. Pero bueno, también. Entonces en la radio lo que iba, los jockeys, los que tocan la música, tienen obligación de apuntar en un papel que manda las GAE todo lo que se toca. ¿Ah, y sí? apunta todos los discos que se van tocando. Tienen obligación. Cuando tú firmas el contrato, lo mismo que tiene obligación las salas de fiestas, las discotecas, las orquestas. Ahora hay muy pocas orquestas, pero los grupos, por llamarlo de alguna manera, esos son ahora los que más recaudan precisamente. Hay tantos grupos musicales que son los que más recaudan. Y esos, todo, cuando han tocado, en el momento que han tocado y el día que han tocado, lo tienen apuntado y lo presentan en la sociedad de autores en unas hojas que se llaman de comprobar eso. Y eso naturalmente es luego lo que se reparte con el dinero recaudado. Bebe un poquito de agua si quieres, Juanjo. Sí. Que es que, Muchas claro, gracias. nada. Ah, pues que yo no lo sabía que se controlaba Bueno, así, que tenían que apuntarlo todo. En el teatro y en la música sinfónica no hay ningún problema, porque una función mía, pues ya está, no hace falta decir más, Claro. y ahí se cobra, pues se llama gran derecho. Sinfónico igual, una obra del maestro Rodrigo, pues ya se sabe, el concierto de Aranjuez, no hace Ya, falta ya. más nada que eso. Efectivamente. Que por cierto, el concierto de Aranjuez ha sido la recaudación mayor de la sociedad de autores después de Falla. Falla, durante muchos años por el extranjero, ha sido el autor que más ha cobrado derechos de autor, el número 1, hasta que llegó el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez ha sido una cosa que no te puedes Impresionante. imaginar Sí, sí. lo que ha gustado en el mundo. Sí, sí, además. Eso lo he comprobado yo, porque tuve la inmensa suerte de conocer al maestro Rodrigo, naturalmente, y a su familia, que es estupenda. Hice una tournée con él, pues ya al final casi de su vida, por el concierto de Aranjuez, y no sabes lo que es en el mundo entero el concierto de Aranjuez. Y eso de que de pronto viajabas en un avión y llegabas a Australia y veías que el hilo musical Era el era el concierto concierto de de Aranjuez. Aranjuez, Ya te madre quedabas que mía. decías que era una cosa de estar absolutamente de moda el concierto de Sí. Aranjuez en el mundo entero. Y el concierto, visto en vivo, porque yo coincidí en varios países que lo tocaban las orquestas del mundo. Y es una cosa, la gente se vuelve loca. Nosotros tenemos la suerte aquí de contar con Cecilia Rodrigo, con la hija del Es muy maestro amiga mía y con Joaquín. esta viajamos con su marido también, un violinista estupendo, Sí, Agustín. Agustino de León Ara. Y el maestro, que era un tío sensacional, que sabía además cuando le hacían fotos. ¿Cómo que Como sabía cuando lo ya hacía sabes que foto? era ciego. Ah, De los bueno, ciegos sí. de los 4 años, era ciego. Bueno, pues yo estaba con él o algo así y sabía que le hacían una foto. Yo no sé. ¿De repente sonreía o...? No que me lo decía, Te ya decía. están estos pesados de las fotos. Digo, ya. Claro. Fíjate que yo no entendía cómo era tan listo, ¿verdad? Era una cosa, y luego era un hombre maravilloso, como la hija que tengo, muy buena amistad con ella. Cecilia, Bueno, sí. y eso ha sido la mayor recaudación del concierto de Aranjuez. Pero porque te digo que ahí no hay decir, ¿y qué pasa? Porque luego hay una cosa que se llama dinero sin programa, que ahí van las cosas, un disco tuyo, Sí. que no lo tienes ni registrado, va una cosa que se llama derecho sin programa. Y ahí, que eso se liquida al final de año, esos casos como el tuyo, que, no, que se ha tocado muy poco, se divide entre el dinero que hay y se divide entre los autores estos que no tienen declarado su obra. Desde luego que sí, Juanjo. Y antes, cuando nos estabas hablando de las GAE, nos estabas Sí. hablando de tu etapa como presidente y... Volviendo a lo mismo, esto es un inciso para contarte cómo funciona la GAE y sobre todo muy elementalmente y con mi dialéctica que es muy pobre, para que el público sepa que lo importante que es para las GAE el dinero que maneja tan importante hoy día, porque claro, la tecnología ha cambiado
y ahora eso que no conocíamos nadie, que es todo internet y da una cantidad de dinero que no te puedes imaginar. Pero yo eso no lo he cogido. Yo cuando me fui de la SGAE... ¿Y cómo dejaste tú la SGAE cuando te fuiste? ¿En ese momento bueno, cambió? Sí, después de los 10 años de estar allí, yo ya la verdad es que ya el despacho ya no lo aguantaba, ya era una cosa, la burocracia, y coincidió con que hice primeramente teatro con Valerio Lázaro en Telecinco, que era otra persona también maravillosa en mi vida, que ha sido un amigo sensacional y una persona con un talento increíble. Y entonces yo conseguí que hiciéramos teatro, hicimos varias funciones de Tono, de Miura, de Jardiel, Paso, mías, conseguí que hiciéramos teatro en Telecinco y hice una serie, me dijo, tú tienes que hacer una serie aquí con nosotros, total, que hice una serie, como esa serie con Juanito Navarro y Quique Camoiras, que se llamaba Humor 5 estrellas y Humor 5 soles en verano. Como duró año y pico la serie, claro, ¿qué pasa? Que yo tenía que dirigirla. Claro. Entonces ya, la verdad es que aproveché, yo ya estaba que ya era demasiado la rutina aquella y sobre todo ya se había convertido la SGAE en un sitio mucho más, en vez de eso que tenía cuando estaba yo, que era las relaciones públicas, los autores importantes, claro, de pronto pues había que ver a un ministerio, había que ir a alguien, y quien iba pues era Manuel Alejandro, era Algueró, era Gala, era yo, imponía ver a estos señores que éramos nosotros. Desde luego. Pero ya cuando ya empezó ya a convertirse aquello, no en un ministerio, pero es que entraba tanto dinero que ya a mí ya aquello ya no me divertía nada, ya era una cuestión muy administrativa. ¿Y decides dejarlo? Coincidió con me daban un dinero gordísimo por la serie aquella y ya dije, mira, es el momento. Aprovecho y ya es imposible. Llevaba 20 años entre vicepresidente y presidente, pues ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Luego además hay que tener en cuenta que luego había la SGAE no solamente era esto de recaudar y repartir, que era lo importante de la SGAE, sino ayudar a los autores. Había autores pobres, había autores que necesitaban, y para eso estaba la SGAE. Hablo de mis tiempos también, ojo, lo demás ya. O sea, a mí aquello me divertía mucho porque tenía una cosa social, una cosa importante para defender a los creadores del ingenio. Todas esas cosas me divertían y estaba muy bien, y yo creo que mis antecesores y los autores de Nombre y demás no éramos administrativos, ni éramos gente así, pero esa otra parte del sentido social y del Montepío de Autores que se creó, todo eso, pues me pareció ¿Qué es lo del Montepío de Autores? El Montepío sigue existiendo, lo que pasa es que tiene menos fuerza. Vamos, yo porque yo soy del Montepío, y tiene menos fuerza. Pero porque el Montepío es una cosa que el autor, desde que empieza a estrenar, da una especie de seguro de vida, ¿verdad? Vale. Para cuando eres viejecito o cuando cobras un dinero por jubilación, a la muerte te cobras otro dinero a la viuda y demás. Y es un descuento que me parece que es el 1% de lo que tú recaudas. Eso va para el Montepío. A veces es insuficiente, como está ocurriendo ahora precisamente con la nueva ley de la seguridad social, que la gente no se muere, no nos morimos, es muy difícil ahora morirse, como todo el mundo sabe, claro. Y entonces, pues claro, hay mucho más, dentro de poco, según he leído, va a haber mucho más viejos que jóvenes y claro. Y entonces el Montepío, como todas estas cosas, pues tiene muchas dificultades, pues porque no hay más que jubilados ya. Claro. Y los chicos jóvenes, como es voluntario el Montepío, no es obligatorio, pues la gente joven, sobre todo los grupos, que son los que ganan más dinero y eso, pues son un poco reacios, como es lógico, ven tan lejano esto del Montepío que no lo toman muy en serio, cuando era una cuestión social que hemos hecho todos los que estábamos allí, dar el 1%, que al mismo tiempo luego te servía, como te decía, para que te jubiles y cuando te mueres que te dan un dinero importante a la viuda y demás. Me parece que está muy bien pensado. Sí. Otra cosa que lo tienen todas las sociedades del mundo, no solamente la española, ¿eh? O sea, quiero decirte que socialmente tenían las sociedades de autores todas las cosas que a mí me gustaban y sobre todo que no te podían negar. Cuando tú decías, tienes que ocupar este cargo porque, entre las cosas que te decían, eran todas las cosas que uno no se puede negar, como son los compañeros, como son estos. Claro, tú no te podías resistir en absoluto. Hombre, claro, porque es un cargo de conciencia y me parece que uno
Y todos los consejeros que estábamos allí, desde Bueno Vallejo, a, no sé, al Algueró, todos los músicos insignes y demás, veían eso como una cosa lógica, que había que ayudar a la gente, que había que ser... Y la sociedad, yo te digo, porque luego dábamos anticipos a los autores, o sea, el autor que lo necesitaba, más o menos si podía darle un anticipo se lo daba. Yo en eso no creo que nadie tenga queja de mi paso a la sociedad. Segurísimo y he podido ayudar a todo el que he podido ayudar, como era lógico. Que sí, o sea, porque es lo mismo que yo había visto en mis antecesores. O sea, no te estoy diciendo que yo inventara nada, sino que era un sitio simpatiquísimo, la sociedad de autores, donde estaban los dos autores. Yo tenía la puerta abierta de mi despacho, entraba todo lo que estoy diciendo, lo digo en público, y si hay alguien que no esté de acuerdo, que lo diga, porque mi paso por la sociedad de autores, lo mismo que los anteriores presidentes, Víctor Ricciarte, todos, Moreno Torres y demás, han hecho lo mismo que yo. O sea, aquello no era una burocracia, ni era un ministerio. Seguro que no, Juanjo. Lo vamos a tener que dejar aquí, porque ya se nos ha acabado el tiempo del programa. Para otra entrega. Sí, hay para otra entrega. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Sí, hay para otra entrega de la sociedad de autores, ya más modernas, ya de otra manera, y cómo cambia la sociedad de autores en cuanto entra tanto dinero con las nuevas tecnologías, claro. Pues, Juan José Alonso Millán, te invitamos aquí para que nos lo cuentes en un próximo programa, que yo estaremos encantado de estar aquí contigo, con claro vosotros. Que sí, yo también. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos y les Lo que pasa es que esto de hablar de la sociedad de autores es una cosa muy sosa. No. Porque a mí lo que me hace más feliz es hacer reír y divertirnos y contar anécdotas. Pasa, Juanjo, pero esto de la sociedad de autores me toca poner muy serio y pensar en el tanto por ciento y en... ¿Sabes? Pero trato de que la gente más o menos de una manera coloquial pues se entere de una cosa que la propiedad intelectual se sabe muy poco de ella en España. Y es importantísimo, desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa y les esperamos aquí siempre en Déjate de Historias Televisión. Gracias. Muchas gracias.